Solo en El Salvador surgen cosas insólitas. El pueblo jamás va a permitir que el presidente Nayib Bukele sea destituido. Todos sabemos que es el único hombre, el único gobierno que ha y que está gobernando por los pobres. Solo en El Salvador surgen cosas insólitas y vergonzosas. Ejemplo, hace unos días el doctorcito Fortín Magañas dijo que valían más un rico que 1000 pobres. Eso lo dijo Fortín Magaña, el viejo estúpido ese. Y hoy es él quien está fraguando, unido con la NET, están fraguando en poder destituir al gobierno, argumentando que mental y psicológicamente el presidente Nayib Bukele no está apto para gobernar. Eso es lo que hoy el maldito corrupto de Fortín Magaña está fraguando junto a los de la Asamblea Legislativa. Eso es insólito. Un viejo maldito malnacido que dijo que valía más un rico que 1000 pobres. Hágame usted el favor. Es insólito oír a la diputada Cristina, la puerquita de Salamanca, la diputada de Arena, hace unos días decir que el presidente Nayib Bukele ya tenía todo el dinero, 2.000 millones, más 1.000 millones, más 360 millones. Sigan siendo tan corruptos y sabandijas. Y hacía poco, apenas como el 3 de junio, el presidente de la Asamblea Legislativa sale diciendo que hoy ya fueron ratificados los préstamos. ¿Dónde quedó la mentira de el cara de guacal de Óscar Ortiz diciendo todo el dinero que le habían aprobado? Y todavía hay gente estúpida e ignorante que les cree a esa gente. En política todo es posible. Hace apenas 3 días, escuchando la vieja aquella que parece cerda, la arenera, diciendo cosas insólitas, señores. Diciendo que ella no miraba ningún doctor en las calles, que solo miraba policías. Yo no sé, señores, si esta gente se está yendo de rosca psicológicamente. La desesperación, señores, es demasiado grande para los corruptos en estos momentos. Hablando que el gobierno ha caído en desacato, la Asamblea Legislativa está en desacato desde que la Sala de lo Constitucional le dio un plazo para ratificar el voto en el exterior y no lo hicieron. Eso es desacato. Pero como la Sala de lo Constitucional y el fiscal es la misma bola de corruptos, ellos lo tienen ahí bajo el tapete. No pasa nada, vea, señor fiscal. El señor fiscal no se ha pronunciado. Los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia calladitos como perros mudos. Y Raúl Melara no da señales, no da signos de que va a procesar a estos maleantes. Eso es insólito, señores. Ahora bien,
Cada día están fraguando la posibilidad de destituir al gobierno. Ese es el plan. Y el que está presionando bien es el maldito Javier Simán, aquel. Ustedes saben que esos malditos corruptos en cada negocio tienen hasta una capilla ahí de grandes católicos, los malditos corruptos. Y corruptos, asesinos del pueblo. Ahora, queremos dejar en claro, señores, y es que en nuestro país son más los pobres que los ricos. Así de fácil. El pueblo tiene que levantarse. Ahora es cierto que si llegasen a destituir al presidente Nayib Bukele legalmente, pues queda como presidente el doctor Félix Ulloa, el vicepresidente. Así de fácil. Pero el pueblo jamás va a permitir que el presidente Nayib Bukele sea destituido. Todos sabemos que es el único hombre, el único gobierno que ha y que está gobernando por los pobres. Todos lo sabemos perfectamente. Y si el pueblo salvadoreño permite la destitución de este presidente actual, quiero decirle al pueblo salvadoreño que esto va a ser señal para morir siendo esclavo de los corruptos. El pueblo salvadoreño tiene que levantarse. No oiga lo que dice el cara de guacal de Óscar Ortiz, que guerra. No, Óscar Ortiz, él cree. Estos guerrilleros malditos, ellos creen que están en aquel tiempo que solo agarraban el niño de 10 años, 12 años. No, hombre, hoy los niños de hoy de 12 años ya no se dejan agarrar, ya no se dejan convencer con un pesito, con un dolarito. No, ya no. Hoy hay niños de 12 años, ya no los convencen así, esa es paja. ¿Y para dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir a meter esos viejos? Óscar Ortiz, la vieja esa Lidia Villa, la otra vieja narizona, nariz de guara. Oiga, señores, ya son viejitos, hombre. Mire, Óscar Ortiz le está cayendo el pelo. La otra vieja con diabetes, la otra con colesterol, la otra que sale hablando que dice que padece hasta los pulmones de bronconeumonía. No, ya se están muriendo estos viejos. La trompa les quedó, la trompa larga. Manda fuego, Señor. Señores, pueblo salvadoreño, no vamos a permitir un acto más de corrupción. Y queremos dejarle claro a los diputados corruptos: el primer enojo que ellos tienen es que ya no hay dinero bajo la mesa, que ya no hay gobierno que le lleve dinero. Ese es el primer enojo. En todas las catástrofes que El Salvador ha tenido, los países, amigos y no amigos, siempre han ayudado a El Salvador. Porque El Salvador siempre ha tenido la bendición de Dios. Que siempre hay países que le han brindado la mano económicamente. Todo el problema que siempre El Salvador ha tenido es que los malditos corruptos se han robado el dinero. Y prueba de eso, ahí están unos presos. Ahí está Tony Saca. Allá está el maldito sarnoso diabético de Mauricio Funes, que ya muy pronto se va a morir. Allá está en Nicaragua, ladrando como perro, el muy hijo del diablo. Allá está en Nicaragua, ladrando como perro el sarnoso. ¿De qué le sirve a ese animal diabético tener dinero si no puede salir de Nicaragua? ¿De qué le sirve? ¿Qué es Nicaragua? Háblenme a mí de Nicaragua. Conozco Nicaragua.
conozco Nicaragua y tengo muchos amigos nicaragüenses. Y conozco a Nicaragua porque siempre viajé a Nicaragua desde 1998. Y soy bastante conocido en Nicaragua. Y conozco. ¿Qué loco va a ser tener el dinero del pueblo si no puede salir a otros países a disfrutarlo? No se puede dar la vida ni el lujo que yo me puedo dar de irme a meter a España, de irme a meter a cualquier parte de Europa, de ir... ¿De qué le sirve tener ese dinero? Si a la hora que se muere ese maldito corrupto, la michi se va a quedar para disfrutarlo con otro. Son malditos cobardes. Ahí sale hablando también el otro corrupto, Silfrido Reyes, otro maldito corrupto. Y si no debe nada, porque anda huyendo en México, pues. Nicaragua, otro, no tiene libertad de noticias, señores. La bendición que tenemos como salvadoreños. Ahora bien, señores, yo quiero asegurarle a usted que si arrancamos, ya sea por las buenas, que es democráticamente llegando al 2021, o ya sea por las malas, si la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, el fiscal y estos riquitos de la net deciden destituir al gobierno, entonces nos levantamos como pueblo y de una vez limpiamos esa basura. De una vez limpiamos esa basura. Ya hay grupos que se están organizando, preparándose para esperar ese momento. Ya hay un grupo que se están organizando y hacer uso de presencia en las colonias donde están esos malditos ricos. Señores, los ricos no son muchos. El problema es que el pueblo salvadoreño es muy cobarde. Eso es todo. El pueblo salvadoreño es muy cobarde y por eso estamos como estamos, señores. El Salvador tiene de dónde hacer capital. ¿Usted cree que si El Salvador, si el país que El Salvador no tuviera desarrollo económico, entonces ¿por qué los malditos chinos se van a abrir negocio a El Salvador? ¿Por qué Carlos Calleja cada año está abriendo más super selectos que ya lleva 100? ¿Por qué Simán va abriendo más hoteles? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque El Salvador es un país productivo que tiene de dónde hacer dinero. El problema es que tiene muchos ladrones. El Salvador tiene gente trabajadora que rinde, que tiene capacidad, que trabaja como bestia, como esclavos también por un salario basura. Y esto es lo que como pueblo salvadoreño de verdad tenemos que cambiar, señores. Como pueblo salvadoreño hay que cambiar eso. Pero la forma de cambiar eso es levantarnos. Y ahora sí, ir a donde están los riquitos en sus colonias. Ir donde ellos. Ir a sus negocios. A los riquitos salvadoreños, no a los inversionistas de otro país. Porque los que tienen inversiones de otro país no tienen la culpa, sino a los salvadoreños. Señores, miren. Si El Salvador tiene en El Salvador, digamos, habitantes, allá, viviendo en El Salvador, 5 millones. Viviendo en El Salvador, no con los que viven fuera del Salvador, 5 millones. Diputados corruptos son como 60. Los riquitos del Salvador que están generando los de la net son como 50, son 110. 50 más 60, 110, más un fiscal 111, más un procurador 112, más 5 de la Corte Suprema de Justicia 117. O sea, 117 malditos corruptos poniendo a temblar a 4 millones de personas. Eso es insólito, señores.
Eso solamente se puede dar en El Salvador. En política todo es posible. 117 malditos corruptos tienen temblando a 5 millones de salvadoreños. Eso es vergonzoso. Eso es insólito. ¿Quieres seguir que esos 117 te sigan exprimiendo? Quédate callado. Quédate callado. Y ellos van a seguir. Y tú vas a seguir siendo esclavo. Y te digo a ti, porque ¿sabes por qué digo a ti? Porque yo nunca en mi vida he sido esclavo de ningún maldito de ellos. Nunca. Nunca. Toda mi vida trabajé como burro. Me preparé, estudié y me he sabido defender. Y nunca en mi vida he pertenecido a ningún maldito corrupto de esos partidos. Nunca me afilié, nunca he ido a votar. Que me busque cualquier corrupto siquiera. Porque siempre creí que la capacidad para seguir adelante dependía de mí, no dependía de nada. Pero no obstante a eso, no significa que eso, como muchos me lo han dicho, no, que si tú no tienes necesidad y tú no vives ni aquí, que por qué. No, señor, es nuestro país. Yo defiendo la justicia y maldigo la injusticia. Así es que, pueblo salvadoreño, no olvide que yo me uno a ustedes. Que nos arriesgamos, sí nos arriesgamos. E igual, alguien tiene que decir. Y hoy se dijo. 117 malditos corruptos son los que tienen temblando a un porcentaje de 5 millones de salvadoreños. Eso es insólito. ¿Quieres seguir siendo esclavo? No hagas nada. Pero yo te reto que si al presidente lo llegan a destituir, te reto. Ya quitaron la cuarentena, ya no hay nada que nos detenga. Así es que vivos y activos. Manda fuego, Señor.